Muy buenos días, mi nombre es Harold Chwartinsky y junto con mis compañeros Matías Yetuqueo, Rodrigo Rojas y Joaquín Navarro conformamos este grupo de trabajo. Hoy tenemos el agrado de presentarles nuestro proyecto para la asignatura de cálculo diferencial impartida por el docente Sebastián Álvarez. Nuestro trabajo se titula Estrés eléctrico en un cable coaxial. A lo largo de esta presentación le mostraremos cómo la matemática nos permite resolver problemas de ingeniería aplicados a un caso en la vida real. A modo de introducción, es muy importante destacar que los cables coaxiales son fundamentales hoy en día, ya que se utilizan ampliamente en sistemas eléctricos y de telecomunicaciones, por su gran capacidad de transmitir señales de forma segura y eficiente. El propósito de nuestro proyecto es poder determinar de manera matemática cuál es el radio óptimo del conductor interno de uno de estos cables. Buscamos la medida exacta que minimice el estrés eléctrico sobre el material aislante y para poder lograr esto nos apoyaremos fuertemente de la herramienta de cálculo diferencial, el análisis de límites y la modelación gráfica utilizando el software de GeoGebra. Para aterrizar esto en un caso real, nos centraremos en la problemática que tiene la empresa de telecomunicaciones Ingetelec. Ellos están desarrollando una nueva red de transmisión de datos de alta velocidad. El desafío que tiene Ingetelec es reducir los costos de fabricación. Para ello, se necesita utilizar la menor cantidad posible de material conductor, en este caso es cobre, pero con una condición innegociable, que esto no afecte la calidad de la señal transmitida. Por lo tanto, se requiere determinar las dimensiones óptimas tanto del conductor interno como del externo. Si logramos esto, la empresa podrá reducir los costos de producción, el peso total del cableado, manteniendo intactos los estándares de calidad y de confiabilidad. Frente a este escenario, hemos definido nuestro objetivo general, que es aplicar herramientas de cálculo diferencial para optimizar estas dimensiones geométricas, determinando la configuración que minimice el volumen de cobre y los costos, sin comprometer el funcionamiento eléctrico. Para guiar nuestra investigación y alcanzar nuestro objetivo, hemos planteado cuatro preguntas clave. Primero, ¿qué variables geométricas influyen realmente en la cantidad de cobre utilizado? Segundo, ¿cómo podemos modelar matemáticamente este volumen de cobre? Tercero, ¿qué procedimientos de cálculo diferencial nos permitirá encontrar las dimensiones que minimicen el uso de este material? Y finalmente, ¿cuál será el impacto económico real de esta optimización para la empresa? Temas iniciales. Pasando a los temas iniciales que fundamentan nuestra investigación, partimos desde el concepto y la estructura básica del cable coaxial, identificando las variables geométricas que influyen directamente a su diseño. A partir de ahí, nos enfocamos en la aplicación de derivadas para el proceso de optimización, lo que nos permite determinar el máximo y mínimo, aplicados en un problema de ingeniería. Todo esto con el fin de evaluar el impacto que tiene la optimización geométrica en los costos de fabricación. Cronograma de trabajo. Para llevar a cabo este proyecto nos organizamos mediante cronogramas de trabajo detallado. Comenzamos el 2 de junio definiendo el tema, debatimos si enfocarnos en problemáticas de temperatura o electromagnetismo. A lo largo de la semana distribuimos las responsabilidades. Rodrigo redactó la problemática y logró sacar la derivada para encontrar el punto mínimo de estrés en la modelación matemática. Harold encargó de buscar las fuentes bibliográficas. Joaquín ajustó la carta Gantt y ensambló la etapa 1. Finalmente, Matías consolidó el gráfico y justificaciones para la entrega de etapa 2 el 9 de junio. Incorporación de herramientas tecnológicas. Para el desarrollo de nuestro proyecto fue fundamental la incorporación de herramientas tecnológicas. Utilizamos GeoGebra clásico, el cual nos permite modelar y graficar nuestra función representada al volumen del cobre, visualizar su comportamiento, analizar su derivada e identificar los puntos críticos asociados a la optimización del diseño. También empleamos Microsoft PowerPoint para estructurar y presentar toda la información de forma ordenada. Elegimos estos programas porque nos permite reducir errores de cálculo, optimizar nuestros tiempos de análisis y facilitar la toma de decisiones técnicas. Variables geométricas modeladas del volumen. Entrando ya al modelo matemático, primero definamos las variables geométricas que influyen directamente en la cantidad del cobre. El radio del conductor interno es R, el radio del conductor externo es B y el espesor del aislante dieléctrico y la longitud del cable L. Con esto modelamos el volumen del conductor interno usando la fórmula de un cilindro sólido. B interno es igual a pi por R al cuadrado por L. Por otro lado, el campo de estrés eléctrico que limita las dimensiones se modela con la función ER es igual a 1000 partido en R por el logaritmo natural de 8 partido en R. Cabe destacar que restringimos el dominio físico de R entre 0 y 8 milímetros
para balancear el espacio disponible sin generar un cortocircuito basándonos en las exigencias del pliego técnico normativo de la RIC número 4 de la SECA. Optimización mediante cálculo diferencial. En esta parte se busca encontrar el radio óptimo del conductor de cable coaxial, con el objetivo de reducir el uso de material sin afectar su funcionamiento. Para esto se utiliza el cálculo diferencial, específicamente la primera derivada, ya que nos permite encontrar el punto donde la función alcanza un valor mínimo. Primero se deriva la función del campo eléctrico respecto al radio, luego se iguala la derivada a cero para encontrar el punto crítico, es decir, donde la pendiente cambia y puede existir un mínimo. Al resolver la ecuación, obtenemos que el radio óptimo corresponde a aproximadamente 2,94 milímetros. Este valor representa el punto donde el estrés dieléctrico es mínimo y se logra un diseño más eficiente del conductor. Demostración matemática. Para comprobar que este valor realmente corresponde a un mínimo, se analiza el comportamiento de la derivada. Cuando el radio es menor a 2,94 milímetros, la derivada tiene un valor negativo, lo que indica que la función está disminuyendo. En cambio, cuando el radio es mayor a 2,94 milímetros, la derivada se vuelve positiva, indicando que la función comienza a aumentar. Como la derivada cambia de negativa a positiva, se confirma matemáticamente que el radio de aproximadamente 2,94 milímetros es un radio mínimo absoluto. Además, en este punto se obtiene un estrés eléctrico mínimo cercano a 340 volts por milímetro, logrando una condición más eficiente para el diseño del cable. Impacto económico. Finalmente, se analiza el impacto económico que genera esta optimización. Se compara un diseño sobredimensionado con un radio de 5 milímetros versus el diseño optimizado con el radio calculado de 2,94 milímetros. Usando la forma del volumen de un cilindro, sostiene que el diseño de 5 milímetros utiliza aproximadamente 78,54 centímetros cúbicos de cobre por metro de cable. En cambio, con el radio optimizado se utilizan cerca de 27,16 centímetros cúbicos de cobre por metro. Esto significa un ahorro aproximado de 51,38 centímetros cúbicos de cobre por metro fabricado, reduciendo el costo del material y haciendo el proceso de fabricación más eficiente. En conclusión, mediante el cálculo diferencial se puede mejorar el diseño, disminuir el uso de cobre y generar un beneficio económico para la empresa. En este gráfico se representa visualmente el impacto económico que tiene la optimización del diseño del conductor. La curva verde muestra cómo aumenta el costo del material a medida que se incrementa el radio del conductor, debido a que el volumen depende del radio al cuadrado. El costo también crece de forma acelerada. Se comparan dos puntos importantes. El primero corresponde al diseño optimizado con un radio aproximadamente de 2,94 milímetros, donde el costo del cobre es cercano a 2.336 pesos por metro. El segundo corresponde al diseño inicial o sobredimensionado con un radio de 5 milímetros donde el costo aumenta aproximadamente 6.757 pesos por metro. La diferencia entre ambos diseños es de alrededor de 4.421 pesos por cada metro de cable fabricado. Este gráfico permite visualizar que una pequeña reducción en el radio del conductor puede generar un ahorro importante en costos manteniendo al mismo tiempo un diseño eficiente desde el punto de vista eléctrico. Con esto se demuestra la optimización mediante cálculo diferencial, no solo si tiene un fundamento matemático, sino que también produce un beneficio económico directo en el proceso de fabricación. En esta etapa trabajamos en el desarrollo y revisión de IDEA para optimizar el diseño de un cable coaxial. El objetivo fue mejorar la eficiencia del conductor interno manteniendo el cumplimiento normativo. Para ello analizamos tres aspectos claves: reducir el volumen del cobre, cumplir las normativas eléctricas y disminuir el estrés dieléctrico. El resultado fue un modelo matemático apoyado en el cálculo diferencial y en GeoGebra que permitió determinar el radio óptimo del conductor interno y lograr un diseño más eficiente. En la parte visual vemos la vista transversal del cable con sus componentes y variables críticas, en el esquema con conector que muestra cómo interactúan los materiales y el flujo de señal. En conclusión, pasamos de una idea inicial a un modelo validado que ofrece una solución práctica y eficiente, abriendo la puerta a mejoras futuras en la industria al combinar análisis matemático con diseño físico. En esta parte presentamos el prototipo conceptual de cable coaxial optimizado. El diseño reduce el uso de cobre sin comprometer la calidad de transmisión y se apoya en cálculos matemáticos desarrollados en GeoGebra. Allí trabajamos con la función de estrés eléctricos y su derivada, lo que nos permitió identificar un punto crítico de optimización en torno a un radio de 2,94.
Este resultado valida que con menos cobre se mantiene el mismo desempeño eléctrico. El prototipo es aplicable en sistemas de telecomunicaciones de alta velocidad, aportando eficiencia y sostenibilidad. En el esquema se distingue la cubierta exterior, el blindaje de cobre, el dieléctrico y el conductor interno con radio optimizado. En conclusión, los cálculos y sus resultados respaldan un diseño eficiente que combina teoría, matemática y construcción física, ofreciendo una solución práctica y sostenible para telecomunicaciones. En esta etapa mostramos los resultados finales del análisis. El cálculo matemático nos permitió determinar que el radio óptimo del conductor interno es de aproximadamente 2.94 milímetros. En este punto, el estrés eléctrico alcanza un valor mínimo cercano a 340 voltios por milímetro, garantizando un desempeño seguro y estable. Además, se logró cuantificar el ahorro de cobre de 51.38 centímetros cúbicos por cada metro de cable, lo que representa una mejora significativa en eficiencia y sostenibilidad. El gráfico de GeoGebra refuerza esta conclusión al comparar el volumen de cobre en el radio optimizado frente a un radio mayor, mostrando claramente la ventaja del diseño ajustado. En síntesis, los resultados validan que la optimización matemática no solo mejora el rendimiento eléctrico, sino que también aporta beneficios económicos y ambientales, consolidando un diseño más eficiente para la industria de telecomunicaciones. Este proyecto no solo se centra en el diseño de un cable coaxial optimizado, sino también en cómo integra los conocimientos adquiridos en distintas asignaturas de la carrera de Ingeniería Eléctrica, desde cálculo diferencial, donde aplicamos derivadas para encontrar el radio óptimo, hasta electromagnetismo, que nos permitió analizar el campo eléctrico y el comportamiento del dieléctrico. Se relaciona además con telecomunicaciones y conectividad, al comprender la transmisión de señales y con diseño de proyectos eléctricos aplicando los criterios técnicos y normativos. A esto se suma innovación y emprendimiento que aporta la visión de soluciones sostenibles y protección eléctrica y puesta a tierra que aseguran el cumplimiento de normas de seguridad. En conclusión, el proyecto integra matemáticas, electromagnetismo, diseño, gestión, fortalecimiento, competencias transversales y demostrando cómo lo aprendido en el aula se traduce en aplicaciones reales para la industria eléctrica. La bibliografía y las fuentes de la información utilizadas para el desarrollo de nuestro proyecto se basan en el Pliego Normativo Técnico RIC número 4, Comisión Nacional de Energía CNE, Normas Técnicas de Seguridad y Calidad de Servicio, y por último información obtenida a través del Instituto Nacional de Normalización INN.